Bien, pues, amados hermanos, esta noche tenemos un tema que es muy importante, pero que sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana, y le he puesto por título, Asegura tu victoria. Digan conmigo, asegura tu victoria. Yo creo que asegurar nuestra victoria es algo que todos deseamos, y es que como seres humanos constantemente estamos enfrentando luchas y dificultades, y esto de asegurar el ganar es algo que sin lugar a dudas puede despertar en nosotros una gran expectativa. Pero vamos a asegurar esa victoria desde la perspectiva de Dios, lo cual me parece ser a mí lo más importante. Y antes déjeme decirle que hoy vivimos en un periodo de la historia en el que, al parecer, el panorama que predomina en la sociedad e incluso en algunos sectores del cristianismo no son para nada alentadores. Hoy estamos viviendo en un periodo de la historia en el que, a donde usted voltee, va a encontrar miseria, desigualdad, injusticia, abuso de poder, pobreza, enfermedad, desempleo, falta de oportunidades, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, pienso que aún con todas estas adversidades que en el día a día como seres humanos enfrentamos, Dios desea que vivamos en victoria. Usted puede enfocarse en todas aquellas cosas que en derredor acontecen y, lejos de tener expectativa del porvenir, usted puede caer incluso en depresión. ¿Por qué? Porque vemos en nuestro derredor un mundo en caos, donde aparentemente las tinieblas están gobernando. ¿Y por qué digo aparentemente? Porque la luz resplandece en medio de las tinieblas y las tinieblas no pueden prevalecer contra ella. Entonces, donde la iglesia se manifieste, habrá transformación, habrá poder. Y es que si vemos la sociedad simplemente desde una perspectiva humanista, desde una perspectiva pesimista, diremos las tinieblas reinan. Pero si vemos nuestra sociedad desde la perspectiva de Dios, podremos darnos cuenta que nosotros somos esa sal que ha sido colocada para transformar la condición del mundo. Somos esa luz que ha sido puesta en esta generación para liberar a aquellos que están cautivos en la oscuridad. Entonces, lo que quiero enfatizar es que, sin importar el contexto que usted esté percibiendo en derredor, Dios tiene el deseo de que usted viva en victoria, ya que aun cuando vivimos inmersos en una sociedad llena de dolor, Dios es nuestra lumbrera. Diga conmigo, Dios es mi lumbrera. Una vez más, con fe, Dios es mi lumbrera. Esta debe de ser un concepto, debe de ser una verdad, debe de ser una convicción que afirme su fe y su caminar en Cristo. ¿Por qué es muy importante? Porque así como Dios fue para el pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto, es para nosotros el día de hoy. Mire, considere la siguiente imagen. Mire nada más. El Señor dirigiendo a su pueblo a través del desierto, y jamás los dejó solos. Jamás Israel estuvo solo. Vean lo que dice aquí nuestra imagen. Y dice, siempre que el pueblo de Dios atraviese por el desierto, debe tener la certeza de que Dios está a su lado, dispuesto a darle la victoria. Dios no solo puede darte la victoria, Él quiere darte la victoria. Él quiere que seas en Cristo más que vencedor. Él quiere que vayamos de triunfo en triunfo y de victoria en victoria, de gloria en gloria, que constantemente nosotros como pueblo del Señor estemos avanzando en medio de toda adversidad, en medio de toda dificultad, en medio de toda oposición. Dios desea que usted siga avanzando, que usted siga conquistando en esta vida. Y nosotros necesitamos entender esta verdad que veíamos en la imagen. Cómo es que Dios es para nosotros como lo fue para el pueblo de Israel. Y para que lo entendamos mejor, acompáñenme por favor a Éxodo capítulo 13. Vamos a la escritura, Éxodo capítulo 13. Y vamos a darle lectura a los versos del 20 al 22. Éxodo capítulo 13, versos del 20 al 22.
Y vea lo hermoso que la palabra del Señor nos dice. Los israelitas partieron de Sucot y acamparon en Etam, donde comienza el desierto. Si usted tiene la oportunidad, subraye esta expresión en su Biblia, donde comienza el desierto. ¿Sabes? Dios está con nosotros desde el momento en el cual comienza la adversidad. Dios no va a llegar a tu lado cuando ya sientas el agua hasta el cuello o cuando sientas que ese problema te ha rebasado. Desde el primer instante en el cual tú comienzas a moverte en un proceso de estrechez, en un desierto, Dios está contigo. Y esto es algo que quiero que lo tengas bien claro, bien presente, porque es parte del argumento que estaremos trabajando en esta noche. Entonces me llama muchísimo la atención esto que la Biblia enseña. Y dice que los israelitas partieron de Sucot y acamparon en Etam, donde comienza el desierto. De día, el Señor iba al frente de ellos en una columna de nube para indicarles el camino. De noche los alumbraba con una columna de fuego. De ese modo podían viajar de día y de noche. ¿Sabes? No importa cuál sea el ambiente que esté predominando en torno a ti. Si Dios está contigo, tú vas a poder seguir avanzando. Puede ser que estés experimentando en este momento en tu vida una etapa semejante a la que la Biblia refiere como un día. No hay situaciones difíciles, no muy complicadas, pero te tomas de la mano del Señor para seguir avanzando. Y en este proceso, en este periodo de tu vida, el Señor es para ti como una columna de nube que te guía en el día. Pero en algún momento de nuestra vida entramos a procesos en el desierto que se complican y que serían comparables a atravesar por una densa oscuridad en nuestra vida. Y es ahí donde Dios se convierte para nosotros en una columna de fuego, de tal manera que sin importar el momento por el cual estemos atravesando, podamos nosotros seguir avanzando. El verso 22 dice algo poderosísimo. Jamás la columna de nube dejaba de guiar al pueblo durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. Si tú estás caminando tomado de la mano de Dios, no debes de tener temor al atravesar por el desierto, porque Dios está contigo, porque Él quiere que tú experimentes la victoria que Él ha preparado para ti. Y esto, amados hermanos, es sumamente relevante porque quiero que entiendas este principio, y es que Dios no llama a nadie a fracasar. Dios no te llamó y te rescató de las tinieblas y te llamó a su luz admirable para dejarte a medio camino. Todos nosotros hemos nacido en Cristo con un propósito divino, y ese propósito divino Dios quiere cumplirlo en tu vida. Por esto es tan importante que nosotros tengamos la certeza y la confianza de que Dios está con nosotros en medio de las diferentes pruebas que pudiéramos atravesar y en medio de los diferentes periodos que pudiéramos enfrentar. Puede ser que estés atravesando por un proceso complicado en un periodo de oscuridad, o puede ser que estás enfrentando un periodo difícil en un tiempo, en una época donde solamente estás lidiando con esa dificultad. En tu vida aparentemente todo es luz y está bien, pero puede ser que las cosas cambien, y sin importar si para ti la vida en este momento es un día o es oscura, si tú estás en medio de un desierto, tú debes de saber que Dios está contigo. ¿Por qué? Porque Dios no llama a nadie a fracasar. Y esto es algo que quiero que guardes en tu corazón. Ahora bien, escucha esto. Voy a volver a leer la porción bíblica porque me parece sumamente trascendente y poderosa. Dice la Escritura: los israelitas partieron de Sucot y acamparon en Etam, donde comienza el desierto. De día el Señor iba al frente de ellos en una columna de nube para indicarles el camino. De noche los alumbraba con una columna de fuego. De ese modo podían viajar de día y de noche. Jamás la columna de nube dejaba de guiar al pueblo durante el día, ni la columna de fuego durante la noche.
Déjame leerte esto. En esta porción bíblica podemos observar que siempre que el pueblo del Señor atraviese por un periodo o proceso de estrechez, en el corazón de Dios está el deseo de que nosotros, como hijos suyos, al enfrentar la adversidad, podamos soportar la dificultad y superar toda circunstancia adversa que pudiera apartarnos del Señor. Eso es algo que debes de tener siempre presente. Jamás debemos de perder de vista que los planes de Dios para nosotros son planes de bien y no de mal, sin importar cómo estos se desenlacen. En esto debemos de saber y confiar que Dios tiene el control y que su amor por nosotros no cambia. Esta debe de ser una garantía en lo íntimo de tu ser. Tal vez tú estás atravesando por una etapa oscura en tu vida, un proceso duro, un proceso difícil, pero si tú tienes tu confianza puesta en Dios, Él estará a tu lado y no te abandonará. Lo importante aquí es que debemos tener claro que el Señor no cambia de parecer hacia nosotros. Su amor no cambia para contigo. Y nosotros tenemos que entender que sin importar cuál sea la naturaleza del proceso que estamos enfrentando, los pensamientos de Dios, sus planes para nosotros, son pensamientos y son planes de bien. Ahora, muchas veces nosotros estamos esperando tener el control de las circunstancias y que las situaciones que enfrentamos se resuelvan como nosotros queremos. Y sabes, Dios quiere que entendamos que sin importar cuál sea el desenlace del proceso que estemos atravesando, tengamos presente que Él está a nuestro lado y que todo lo que Él permita que llegue a nuestra vida es porque tiene un propósito glorioso. A veces es muy difícil entender esto y muchas otras veces es complicado poder explicarlo, pero el salmista lo expresa de esta manera. Y allí en el Salmo 27, verso 13, el salmista expresaba cosas como estas. Y él decía, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Él dice, si yo no hubiera tenido la confianza de que Dios estaba a mi lado en medio de los procesos dolorosos que enfrenté, yo hubiera desmayado, yo me hubiera apartado del Señor, yo no hubiera continuado creyendo en que en esta vida yo vería su bondad. Entendiendo lo anterior es que podemos comprender que era lo que sostenía al rey David cuando éste enfrentaba dificultades y pruebas, las cuales muchas veces eran mucho más fuertes y grandes que él. Y podemos de forma semejante determinar en medio de toda circunstancia, confiar en que si nuestra vida está en las manos de Dios, entonces podemos esperar en que Dios peleará por nosotros y nos dará, escucha bien, el resultado que le glorifique y que a nosotros nos coloque dentro de su voluntad. Muchas personas piensan que asegurar la victoria es asegurar el tener el resultado que ellos quieren. Pero asegurar la victoria en medio de tus procesos duros es asegurar que al resultado Dios sea glorificado y que tú te encuentres dentro de la voluntad del Señor. ¿Por qué digo esto? Porque como seres humanos desearíamos que en cada batalla que enfrentamos el resultado fuera acorde con lo que nosotros deseamos, ¿cierto o no? A todos nosotros nos gustaría que en cada batalla que libramos el resultado fuera como nosotros queremos. Pero lo que quiero que comprendas esta noche es que el que nosotros resultemos victoriosos no necesariamente implicará el que el resultado que queremos sea el que obtengamos. Déjame explicarlo de esta forma. Habrá ocasiones en las que tendremos que perder a los ojos de los hombres para ser victoriosos a los ojos de Dios. Un claro ejemplo podría ser la vida de José, quien tuvo que atravesar por procesos dolorosos y de grandes pérdidas personales para finalmente hallarse dentro de la voluntad de Dios y a través de su vida glorificar a Dios. Y es que creo
se nos dificulta muchas veces como seres humanos entender de esta forma los propósitos de Dios, ya que de forma natural el ser humano generalmente tiene su vista enfocada en aquello que desea y cuando esto no resulta como espera, tiende a frustrarse y a amargarse, perdiendo la fe y la esperanza, lo cual le imposibilita ver la victoria que a los ojos de Dios, Dios está poniendo delante suyo. Cuando tú te aferras a que el resultado sea como tú quieres que sea, automáticamente tus sentidos quedan velados para ver el resultado del cual Dios desea hacerte partícipe. No siempre el tener la victoria en Cristo Jesús implicará el que el resultado o el desenlace de aquello por lo cual estamos peleando o luchando sea semejante al que nosotros anhelamos. A veces va a ser completamente diferente y a nuestros ojos y los ojos de la gente que nos rodea es muy posible que estemos experimentando una derrota. ¿Por qué? Porque hay victorias a los ojos de los hombres que son derrotas a los ojos de Dios. Y hay derrotas a los ojos de los hombres que son victorias a los ojos de Dios. Esto es lo que quiero que entiendas. Porque muchas veces estamos tan enfocados, tan enfrascados en querer alcanzar lo que nosotros queremos, que si no lo alcanzamos nos frustramos. Perdemos la fe, perdemos la esperanza y esa actitud nos imposibilita el poder darnos cuenta que tal vez se ha cerrado una puerta. Pero por gracia de Dios, Él nos está dando acceso, está abriendo una puerta hacia algo que le glorifique y que nos coloque dentro de su voluntad. No necesariamente cómodo, no necesariamente fácil, no necesariamente sencillo, pero si ese proceso que estás viviendo y que Dios está permitiendo en tu vida te va a colocar dentro de su voluntad, déjame decirte una cosa, tú estás ganando. Tú estás ganando. Aquí no se trata de obtener el resultado que yo quiero. Porque puede ser que yo me esmere y logre el resultado que deseo, pero si esto me coloca fuera de la voluntad de Dios, estoy perdiendo. ¿Por qué? Porque te lo repito, hay victorias a los ojos de los hombres que son derrotas a los ojos de Dios. Y hay derrotas a los ojos de los hombres que son victorias a los ojos de Dios. Ahora, la pregunta obligada es, ¿qué clase de victoria deseas alcanzar? ¿Una victoria que te coloque en una posición de vencedor delante de los hombres, aunque a los ojos de Dios estés reprobado? ¿O deseas una victoria a los ojos de Dios, aunque a los ojos de los hombres hayas perdido? Esto es muy interesante porque las victorias que en Cristo obtenemos no siempre, amados hermanos, van a ser idénticas a lo que nuestro corazón anhela o desea. Creo que la clave para asegurar nuestra victoria, escucha bien esto, va más allá, y lo subrayo, de esforzarnos y luchar porque las cosas sean como nosotros esperamos y queremos. Ahora, no me malinterpretes, no estoy diciendo que siempre tendrá que ser diferente a lo que deseamos. Va a haber ocasiones donde Dios nos dé la victoria y nos conceda aquello que deseamos, pero no debemos de aferrarnos a que siempre suceda de esta forma. Hoy la enseñanza se enfoca en esa victoria que no fácilmente es percibida por nuestros sentidos naturales y por nuestras emociones carnales. Y a veces ahí tenemos delante de nosotros una victoria, pero como no viene en la presentación que nosotros esperábamos, nos frustramos, perdemos la expectativa, perdemos la fe y muchas veces nos imposibilitamos de poder disfrutar aquello que Dios, en su infinita gracia, nos está permitiendo vivir, aunque a veces doloroso, pero que finalmente nos coloca dentro de su voluntad. Entonces, yo creo que la clave para asegurar nuestra victoria radica en que profundicemos en conocer la mente y el corazón de Dios, a fin de que sin importar el desenlace de lo que estamos enfrentando, en nuestro corazón se asegure la victoria. Y esto se logra cuando en nosotros hay acción de gracias y contentamiento con lo que Dios ha determinado como mejor para nosotros. El Señor Jesucristo dijo algo como esto:
¿Quién de ustedes, si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? Si le pide un huevo, le dará una serpiente. Si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más no les dará su Padre que está en el cielo? Muchos de nosotros cuando leemos este pasaje, de inmediato pensamos, entonces, para mí el pan o el huevo es aquello que yo quiero. Y no necesariamente es así. ¿Por qué? Porque el Padre te va a dar aquello que sabe que es mejor para ti. Si tú humanamente, siendo malo y teniendo una perspectiva tan limitada de las cosas y de la vida, sabes seleccionar qué es lo mejor para tus hijos, ¿tú crees que Dios no sabe qué es lo mejor para ti, aun cuando te resulte doloroso? ¿Aun cuando te resulte difícil de asimilar? Es que muchos de nosotros estamos enganchados solo a la idea de que si la bendición de Dios está sobre de mí, entonces Dios va a manifestar su gracia en mi vida para concederme lo que yo quiero. Y sabes, algo que debes de saber es que cuando tú pones un pie en el desierto, Dios está a tu lado. Y Él no te va a abandonar y Él no te va a dejar, pero tú tienes que aprender a abandonarte en Él para que su voluntad se cumpla en su vida. Entonces, la clave de el yo poder asegurar mi victoria radica en profundizar en mi relación con Dios a fin de que yo pueda conocer su mente y su corazón. Ya que de esta manera, entonces el desenlace de aquello que yo estoy enfrentando es irrelevante. ¿Por qué? Porque tendré la convicción de que su amor por mí no cambia. Tendré la convicción de que sus pensamientos y sus planes para conmigo son planes y pensamientos de bien y no de mal. Entonces, en medio de el proceso y en el desenlace de esto que estoy enfrentando, en mí, la garantía de mi victoria es que habrá acción de gracias y contentamiento con aquello que yo acepto como la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios para mi vida. No necesariamente cómoda, no necesariamente fácil de digerir, no necesariamente lógica. Pero si yo me he puesto en sus manos y si yo estoy caminando siendo dirigido por Él, no hay otra conclusión a la que podamos llegar, sino que el punto en el que me encuentro es un punto en el cual Dios quiere que esté para que Él sea glorificado y para que yo me encuentre en medio de su voluntad. Y esto es hermoso. Pienso que si algo nos afecta como humanos, es la discrepancia que muchas veces encontramos entre lo que deseamos y lo que obtenemos, sin darnos cuenta que lo que obtenemos cuando hemos hecho nuestra parte y hemos confiado en Dios es precisamente lo que Dios está permitiendo para nuestro bien. Si tú te estás tomando de la mano de Dios, si tú estás confiando en el Señor, si tú estás haciendo lo propio, el desenlace ya no es tan importante, ya no es tan relevante, aunque contraste con lo que tú quisieras. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, incluso el desenlace, aunque en apariencia con este pierdas, tiene un propósito. ¿Para qué? Para que Dios sea glorificado y tú te encuentres en su voluntad. Esto es muy trascendente en el desarrollo de nuestra vida cristiana. Nuestra actitud hacia aquello que Dios nos conceda es lo que va a determinar si ganamos, aunque no tengamos aquello que queramos, o perdemos, aunque obtengamos lo que queremos. Y es que la vida es así de simple. Vamos a enfrentar aflicciones. Y el Señor dijo, no tengan temor, no tengas miedo del resultado. Puede ser que naturalmente sientas una afectación, una decepción, una situación que no puedes controlar y que no puedes superar, pero no tengas miedo porque yo sigo estando a tu lado. Y si yo estoy permitiendo que esto acontezca en tu vida, es porque tengo un propósito que va más allá de tu capacidad para percibir aquello que yo deseo realizar en tu vida.
Y si yo no lo entiendo, Señor, y si yo no sé el por qué, entonces ¿cómo puedo tener una actitud de agradecimiento? ¿Cómo puedo tener una actitud de contentamiento si al final de cuentas lo que estoy recibiendo no tiene nada que ver con lo que yo deseo? Simple. Al conocer su corazón, tú sabrás que sin importar el desenlace, Él te ama. Y si Él te ama, tú ganas. Tú ganas, no importa lo que acontezca, no importa lo que venga, tú ganas. Ahora bien, el tener la capacidad de poder asimilar y digerir de forma correcta aquello que Dios permite que llegue a nuestra vida requiere de intimidad y madurez. Al conocer el corazón de Dios, tú comenzarás a desarrollar esa intimidad y al mismo tiempo esa madurez, de tal modo que entonces tu corazón estará agradecido con Dios, porque sin importar lo que nos acontezca, podremos ver a través del corazón de Dios el propósito que Él tiene para nosotros. Ejemplos podría mencionarte varios. Job, por ejemplo. Job pierde todo lo que tenía, pierde toda su familia y a él le cae una sarna terrible en su cuerpo. Y después de todo esto, dice la Escritura que ni aún después de todas esas terribles noticias, Job pecó ni de palabra, sino que en actitud de adoración se postró ante el Señor y lo honró. Otro ejemplo podría ser Pablo, quien por causa de Cristo lo perdió todo, pero su mayor ganancia, su mayor deleite era estar dentro de la voluntad de Dios. Otro ejemplo, Esteban. Esteban, un joven diácono de la iglesia primitiva, el cual termina siendo apedreado por Saulo de Tarso, y al perderlo todo, hay una victoria delante de él. ¿Cuál fue la victoria de Esteban? Si estaba a punto de morir, apedreado de forma injusta, él vio el cielo abierto y a Jesús sentado a la diestra de Dios. ¡Wow! Las victorias que Dios tiene para cada uno de nosotros trascienden a nuestra existencia. Y esto es algo que quiero que entiendas y puedas asimilar, comprender en esta noche. Ahora, pensemos, imaginemos que una gran cantidad de hombres y mujeres en la Biblia tuvieron que perderlo todo para hallarse dentro de la voluntad de Dios. Por ejemplo, imaginemos al apóstol Pablo atravesando ese corredor que le llevaría al lugar donde habría de ser decapitado. ¿Con qué actitud iría el apóstol Pablo? ¿Con una actitud de derrota como la que había en los discípulos de Emaús? ¿Recuerda los discípulos de Emaús? El Señor Jesús se acerca a ellos, comienza a platicar con ellos y ellos están todos derrotados, todos cabizbajos. ¿Por qué? Pues del caso de Jesús. Habíamos puesto la esperanza en Él, creyendo que Él había de restaurar el reinado de Israel. Y mira, hace 3 días que está muerto. Ellos no estaban viendo el propósito de Dios. Su mirada estaba puesta en lo que ellos querían, en lo que ellos deseaban, en lo que ellos habían estado acariciando por mucho tiempo. Y ahora que aquello que ellos querían no había sido como ellos esperaban, se sentían decepcionados. Imagínate a Pablo, después de haber servido al Señor por muchísimos años, es finalmente encarcelado y sentenciado a muerte. Entonces, ¿cómo iría el apóstol Pablo caminando en ese corredor que lo llevaría a ese lugar donde él habría de ser decapitado? Él sabía que estaba a punto de morir. Y créeme, yo no pienso que él estuviera triste, enojado, frustrado, decepcionado de Jesús. Yo estoy seguro que él estaba gozoso
porque sabía que al beber esa copa que era puesta delante de él, abriría los ojos nuevamente y lo primero que vería sería el rostro de Jesús. Él sabía que había terminado su tiempo para bendecir y para ministrar a la iglesia. Y a veces nosotros somos tan reacios para aceptar la voluntad de Dios. Es que no, Dios, ¿por qué? Porque no es como yo te lo pedí, porque no es como yo te supliqué, hasta ayuné, hasta diezmé, hasta empecé a asistir sin faltar a ninguna reunión. ¿Por qué no me das lo que yo quiero? No hay modo en el cual podamos hacer a Dios deudor. Y si realmente estás confiando en su amor, tú tienes que llegar al entendimiento de que sin importar el desenlace al que llegue el proceso en el que te encuentras, si Dios lo permite, en ello tú verás también su amor y su fidelidad, aunque no lo entiendas, aunque no sea cómodo, aunque no sea fácil. Te voy a poner otro ejemplo. Vemos aquí una imagen donde se representa a Jesús besando a María. Jesús está con su madre y la besa. Y miren lo que dice aquí la imagen. Solo a través de una relación íntima con el Señor y un caminar con Él es que en nuestro corazón habrá la madurez y la gratitud necesaria para abrazar la voluntad de Dios para nosotros. El desenlace de nuestros procesos también vienen a ser una forma tangible del amor de Dios para nosotros. El problema es que muchas veces no tenemos ni la madurez ni el nivel de intimidad suficiente con Cristo como para asimilarlo de esa manera. Imagínense a un Pablo que está renuente de ser decapitado, porque pues para eso sirvió a Cristo. A los ojos de los hombres, él es un gran perdedor. Pero esa muerte era su pase hacia una gloria eterna. Yo creo que él venció y Cristo le dio una victoria tremenda. Ahora, vemos el caso aquí de Jesús con María. ¿Cuántos se imaginan ustedes que María amaba a Jesús? Yo puedo asegurarles que María amaba a Jesús de una forma muy especial, no solamente porque era su hijo, sino por el nivel de compromiso que ella abrazó cuando le dijo al arcángel Gabriel: hágase conmigo como Dios quiere. María, mejor que nadie, sabía que Jesús, su hijo, era el Verbo humanado y que ella halló gracia delante de Dios para concebir en su vientre virginal al Hijo de Dios. Ella mejor que nadie sabía que ese hombre que ahora la abrazaba, ese niño que en su momento educó, cuidó, protegió, era el Verbo de Dios. Es el Verbo de Dios. Ahora, entendiendo el hecho de que María amaba a Jesús de una manera especial, veamos cómo es que la Biblia nos narra el proceso que ella ha de atravesar al ser la madre del Hijo de Dios. Acompáñenme por favor a Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. Es muy interesante este pasaje, muy importante porque Dios a través de un profeta, un hombre de Dios que tenía intimidad, amistad con el Espíritu Santo, de nombre Simeón, le dice que ella va a tener que atravesar por un desierto, cuya victoria para ella representará una pérdida que le romperá el corazón. Así te lo digo, porque así lo dice la Biblia.
Lucas capítulo 2, versos 34 y 35. Dice así la escritura: Simeón les dio su bendición y le dijo a María, la madre de Jesús: este niño está destinado a causar la caída y el levantamiento de muchos en Israel y a crear mucha oposición, a fin de que se manifiesten las intenciones de muchos corazones. Hasta ahí todo va muy bien. Pero Simeón continúa dándole el mensaje que el Espíritu Santo está poniendo en su interior y le dice: en cuanto a ti, María, una espada te atravesará el alma. Tu hijo tiene un propósito divino y ese propósito se tiene que cumplir. Y Dios sabe cuánto quisieras verlo envejecer y cuánto quisieras ver su descendencia y cuánto desearías que Él siempre estuviera contigo. Pero lo tendrás que perder para ganar. Tu corazón va a ser completamente hecho pedazos cuando lo veas en la cruz y lo veas expirar. Cuando ante tus ojos un soldado se acerque a perforar su costado con una lanza y seas testigo de que de este solo sale sangre mezclada con agua. Cuando veas su rostro deformado, una espada atravesará tu alma. María pudo haber dicho: no, Dios, es que yo no te pedí que Jesús llegara a través de mí para verlo morir. ¿Para qué me haces amarlo si después me lo vas a quitar en la flor de su juventud y madurez? No, Dios, yo no quiero que sea de esa manera. La victoria que Dios quería darle a María implicaba la pérdida del hijo que ella más amaba. Porque realmente no dudo que amara a sus demás hijos. Pero Jesús era especial porque ella sabía que era el Verbo de Dios. Los procesos, amados hermanos, que nos llevan hacia la victoria, por lo general son procesos a través de los cuales Dios nos perfecciona, quitando de nosotros la inseguridad y el deseo de control. Fíjate, los procesos a través de los cuales Dios nos introduce tienen una finalidad, y es la de quitar de nosotros la seguridad, porque es lo que nos encanta, sentirnos seguros, y esa ambición de control. Cuando tú entras a un proceso, por eso los procesos en los desiertos nos provocan tanta angustia, porque lo primero que perdemos es nuestra seguridad y esa sensación de tener el control. Entonces, Dios permite que entremos a esos procesos, que atravesemos por esos desiertos, porque Él quiere quitar de nosotros esa seguridad, ese falso control que tenemos aparentemente de la vida, esa independencia y orgullo que hay en nuestro corazón. Yo no necesito de Dios. Yo soy suficiente. Y cuando atraviesas ese desierto, te das cuenta pues que estás en un momento de tu vida donde hay inestabilidad, donde te sientes inseguro, donde no tienes el control, donde ya no puedes mantenerte de manera independiente y donde tu orgullo es simplemente aplastado por las circunstancias que estás viviendo. Pero Dios no solamente nos despoja de esa seguridad, de ese aparente control, de esa independencia y ese orgullo. Él nos despoja de esto para poner en nuestro corazón dependencia a Él, fe, esperanza y amor. Y creo firmemente que esto lo podremos obtener si aprendemos a humillarnos delante del Señor. Sí, humillarnos delante de nuestro Dios. ¿Por qué digo esto? Porque, mire,
el no sea como yo quiero, sino como quieres tú, muchos cristianos lo utilizan como un cliché. Para muchos cristianos son simplemente expresiones que salen de sus labios para afuera, pero siguen abrigando en su corazón que sea como ellos quieren. Dicen, ay Dios, que no sea como yo quiero, sino como quieres tú, pero al final de cuentas siguen abrazando y aferrados al hecho de que las cosas, el resultado, sea como ellos quieren. Es como si alguien va junto a ti y te dice, ¿sabes qué? Quiero tomar el control de esta nave que vamos tripulando, que vamos piloteando. Y tú le dices, sí, tómalo, pero nunca sueltas el volante, nunca sueltas el timón. Y a veces así nos sucede. Se oye espiritual. Que no sea como yo quiero, sino como quieres tú. Pero mientras tú sigues aferrado en tu corazón a lo que tú quieres, si el desenlace del proceso no es como tú quieres, habrá una discrepancia. Y esa discrepancia, a causa de que no tienes intimidad con Dios y que no conoces su corazón, va a generar en ti frustración. ¿Me explico? Entonces necesitamos profundizar en nuestra relación con Dios para que al conocer su corazón, sin importar el proceso que vivamos, sin importar el desenlace del desierto que enfrentemos, sepamos que Él nos ama. Y de esa manera, durante el proceso y en el desenlace, haya en nosotros gratitud y contentamiento por aquello que Dios, en su sabiduría infinita, sabe que es lo que más nos conviene. Muchos de nosotros nos hemos lamentado por todas las pérdidas a nivel pastorales que se dieron durante la pandemia. Y sabe, de manera muy personal, y tal vez no comprenda del todo lo que estoy expresando, pero siempre que pienso en esos hombres de Dios que partieron a causa de esta pandemia que enfrentamos a nivel mundial, siento un poco de envidia. ¿Por qué? Porque ellos sabían que el día de su muerte, que el momento de su encuentro con el Señor se acercaba y pudieron prepararse. Qué maravilloso es cuando tal vez el desenlace de nuestra historia no viene a ser como nosotros esperamos, pero Dios nos da la oportunidad de amistarnos con Él, de acercarnos a Él, de tener esa oportunidad de encontrarnos en paz con Él. Aparentemente a los ojos de los hombres, esos varones de Dios perdieron, pero Dios permitió que atravesaran por ese desierto sin abandonarlos, y aunque el desenlace a muchos de nosotros nos dolió, nos generó incertidumbre de quién habría de estar al frente ahora de esas iglesias, de esos ministerios, quién habría de cuidar de esas ovejas que se quedaban sin pastor. Dios lo tenía todo y lo tiene todo bajo control, y permitió ese proceso para que ellos obtuvieran una victoria en el mejor momento de sus vidas. Te lo pongo en un ejemplo personal. Muchas veces mi familia en mi casa se cuestionó cómo es que Dios permitió que mi padre muriera junto a otros 3 pastores y 2 ministros, uno de ellos su hijo, un joven de 17 años. Un joven de 17 años que estaba en su primer amor. Murió en un accidente muy trágico, en un momento donde estaba en la flor de la vida, en el que para muchos de nosotros se truncó posiblemente su carrera universitaria, llegar a ser un ingeniero, un arquitecto, un doctor. ¡Qué tragedia! Pero a los ojos de Dios era el momento perfecto para él. A veces no alcanzamos a darnos cuenta que el desenlace de nuestros procesos
Aunque muchas veces no sea como nosotros esperamos, aunque muchas veces no sea como nosotros quisiéramos. Si nosotros nos tomamos de la mano de Dios, si Él fue esa nube de día y esa columna de fuego en la noche, el desenlace es lo de menos. Estoy dentro de su voluntad y el resultado le habrá de glorificar. Y esto es mi victoria. Así que entonces puedo abrazar el resultado con gratitud y contentamiento. Porque mi vista, mi corazón está conectado al corazón de Dios y sé que Él me ama. Y si Él está permitiendo que yo atraviese por ese desierto, por ese proceso que en lo natural me hace sentir que estoy perdiendo, pero a sus ojos estoy ganando, me aferraré a la victoria que Él tiene para mí. Esto a la mente natural le provoca un shock, porque la mente natural quisiera obtener lo que desea, quisiera tener lo que quiere, aquello que espera es lo que desea recibir. Pero sabes, cuando tú caminas con Dios, aprendes que no todo en el caminar con Él te dará el desenlace que tú deseas. Pero si tú caminas con Él, siempre, cualquier desierto, cualquier adversidad, tendrá el desenlace que a sus propósitos conviene, que a Él glorifica y que a ti te coloca dentro de su voluntad. Y si tú estás dentro de su voluntad, tú tienes asegurada la victoria. Eso es maravilloso. Eso es maravilloso porque cuántas veces quisiéramos obtener lo que queremos y cuántas veces eso que queremos no está dentro de la voluntad de Dios. Es preferible perder en lo natural, en lo temporal, a perder en las realidades, en las verdades de la eternidad. ¿Comprenden lo que le estoy diciendo? Entonces, yo creo que para que nuestro corazón aprenda a depender de Dios, a tener fe, a tener esperanza, a manifestar amor, gratitud, contentamiento, en medio de los procesos que no tienen lógica para nosotros y cuyo desenlace aparentemente nos resulta un agravio, lo que necesitamos es aprender a humillarnos delante del Señor. Cuando tú te humillas delante del Señor, el desenlace es irrelevante. Porque entonces, el no sea como yo quiero, sino como quieres tú, deja de ser un cliché y se convierte en carne en tu corazón. Estás tan humillado, estás tan rendido a Dios, que el no sea como yo quiero, sino como quieres tú, es una expresión que brota desde lo más profundo de tu espíritu. Y eso lo logramos humillándonos a los pies del Señor. El apóstol Pedro lo expresó de esta forma. En la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 5, verso 6, él dice lo siguiente: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Me encanta esta expresión, humíllense, humíllense bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo, para que a su debido tiempo Él te dé la victoria que aseguraste por mantenerte bajo su voluntad. Wow, es una lectura inversa al texto. Si tú te mantienes conectado a Él, podrás disfrutar de la buena voluntad, agradable y perfecta, que Él ha determinado para ti. Ay, pero es que en lo natural me duele, en lo natural me aflige, en lo natural no me conviene. Te falta poner tu mirada en la eternidad.
si nuestra temporalidad la evaluáramos desde la perspectiva de la eternidad, muchas cosas por las que hoy peleamos, por las que hoy lloramos, no tendrían sentido de provocar en nosotros sufrimiento alguno. Ninguno. El apóstol Pablo lo expresa de esta forma y él dice: tengo un problema existencial. A mí me gustaría morirme hoy mismo para estar con Cristo. Pero por el otro lado, si me muero y me voy con Cristo, ya no podré estar predicándoles ni enseñándoles. Así que entro en esta disyuntiva. Mi espíritu anhela morirme para estar con Cristo, lo cual yo sé que es muchísimo mejor que cualquier cosa que esta vida me pudiera ofrecer. Pero teniendo en cuenta que ustedes aún están muy verdes y que me necesitan, creo que me quedaré con ustedes un buen rato para seguirles enseñando y predicando. ¿Se da cuenta? Pablo tiene puesta su vista en la eternidad. Y él dice: si tú me das a escoger entre la temporalidad y la eternidad, yo voy a elegir la eternidad con Cristo. Pero muchos de nosotros como seres humanos no alcanzamos a dimensionar esta realidad porque nuestros ojos están puestos en la temporalidad, en lo que nosotros superficialmente pensamos que queremos, porque creemos que es lo mejor para nosotros. Y cuando nosotros estamos enganchados a aquello que queremos y el resultado de nuestro proceso es diferente a lo que nosotros esperábamos, nuestros sentidos son incapaces de ver la victoria que Dios nos está dando en medio de ese resultado que aparentemente nos ha hecho perder o no nos conviene. Cuando nosotros nos atrevemos, amados hermanos, a abandonarnos en las manos de Dios para que el resultado que buscamos alcanzar se dé, la forma en la que esto resulte ya no es trascendente. Cuando tú depositas tu vida, tus afanes, tus preocupaciones en las manos de Dios, Dios deposita en ti madurez, fe, revelación, conocimiento de Dios y de su corazón. Y déjame decirte algo, esto que Dios coloca en ti cuando te abandonas en Él, vale más que el resultado de tu proceso. El resultado es secundario, porque lo único que importa saber es que Él me ama, que su amor por mí no cambia y que si Él está guiando mis pasos, siendo para mí de día una columna de nube y por la noche una columna de fuego, el resultado que Él permita es parte de su plan para mi vida. Y entonces, al yo conocer su corazón y saber que en su mente no hay pensamientos de mal para mí, ni despropósitos, yo puedo abrazar y dar gracias por ese proceso que estoy enfrentando, aunque doloroso, aunque difícil, porque tengo la oportunidad de poder acercarme a Dios y amistarme con Él en medio de cualquier situación que pudiera yo estar enfrentando. ¿Tú quieres que Dios obre de una forma en tu economía y el proceso por el cual Él te quiere llevar es diferente? Si tú te has atrevido a confiar en Él, todo lo que de Él recibes, madurez, fe, revelación, conocimiento de su corazón, de su carácter, vale más que el resultado del proceso. Si tienes o no tienes más dinero, si obtienes o no obtienes el ascenso. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque tu mirada ya está puesta en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Pocas veces alcanzamos a comprender
las riquezas de las victorias que Dios nos da, porque como ya mencioné anteriormente, nos casamos con un resultado esperado. Nos ilusionamos por algo que quisiéramos obtener, sin darnos cuenta que la respuesta de Dios, aunque a veces pudiera ser no, nos representa una mayor ganancia que si obtuviéramos incluso lo que nosotros quisiéramos. ¿Por qué? Porque Él te ama. En eso es en lo que debes de descansar, en eso es en lo que debes de confiar. Ay, pastor, pero es que pues yo lo anhelaba con todo mi corazón, yo quería que fuera de esta manera y fue al revés. Lo único que puedo decirte son dos cosas. La primera es, Dios sigue en control. Y la segunda es, debes de tener en cuenta que Dios jamás llama a nadie a fracasar. Y si tú has venido a Él, Él no te va a abandonar. Me encanta cuando la Escritura dice que ni de día ni de noche, ni la nube ni la columna de fuego se apartaban de Israel. Así sucede con nosotros cuando determinamos abandonarnos, despojarnos de aquello que nosotros mismos queremos para colocarlo en las manos de Dios. El humillarnos delante de Dios no tiene que ver con presentarnos delante de Él y deshonrarnos, hablar mal de nosotros mismos, sentirnos mal por todo lo malo que hemos hecho. Más bien la expresión de humíllense hace referencia a poner a un lado todo lo que para ti es ganancia, lo que esperas alcanzar por mérito propio y aprender a depender de Dios, abrazando de forma pacífica su determinación para tu vida. Teniendo gratitud por lo que Él ha determinado para ti. ¿Por qué? Porque Él es un Padre amoroso. Vuelvo al pasaje. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide un huevo, le dará una serpiente? Si ustedes, siendo malos, saben lo que es mejor para sus hijos y en su corazón corrupto saben elegir lo mejor y están dispuestos a dárselo a sus hijos, ¿acaso no creen que su Padre, que los ama con un amor perfecto y que lo ha demostrado al haber enviado a su Hijo unigénito a morir en la cruz por ustedes, no les dará también aquello que les provea una victoria eterna? Aunque el desenlace de tu proceso sea doloroso, el amor de Dios por ti nunca cambiará. Pero tenemos que aprender a confiar en Él. Es fácil confiar en Dios cuando todo es viento en popa, cuando todo avanza, cuando todo resulta como nosotros queremos. Pero hoy quiero enseñarte a confiar en Dios, a tener una actitud de gratitud y contentamiento cuando aparentemente pierdes. Porque si tú estás tomado de la mano de Dios, Él no te va a soltar. Y puede ser que a los ojos de los hombres estés experimentando una derrota. Como en el caso de Jesús, está en la cruz. ¿Y qué le decía a la gente? Si eres tú el Hijo de Dios, baja de ahí y creeremos. ¿Cuánta gente no gritaba y decía, a otros sanó, pero no puede ayudarse a sí mismo? Jesús mismo lo profetizó y dijo, ustedes me recitarán el siguiente refrán, médico, cúrate a ti mismo. Pero el propósito de Dios para Jesús era que a los ojos de los hombres perdiera. Y esa aparente derrota a los ojos de los hombres era la más grande victoria a los ojos de Dios que se podría haber obtenido para la humanidad. Si Él no bajó de esa cruz, fue por amor a nosotros y porque entendía el corazón del Padre. Él sabía que ese desenlace no iba a ser cómodo, no iba a ser fácil, no iba a ser sencillo.
pero a través de ese desenlace Dios sería glorificado y Él, Cristo, sería hallado dentro de la voluntad de Dios, lo cual le daría una victoria eterna. Y tal y como lo expresa el apóstol Pablo en su epístola a los Filipenses, a Él se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Hay victorias a los ojos de los hombres que son derrotas a los ojos de Dios, pero hay derrotas a los ojos de los hombres que son victorias a los ojos de Dios. Y de esas victorias es de las que hoy te vengo a hablar. Esas victorias que van más allá de lo que humanamente queremos y que solo podemos abrazar con el corazón cuando nos conectamos al corazón de Dios. Porque entonces podemos ver más allá de lo que nuestra temporalidad desea. Considera lo siguiente. No siempre el resultado de nuestros procesos será como nosotros lo queremos. A veces, las aparentes derrotas que vivimos son solo la antesala de lo que Dios preparó para nosotros. ¡Wow! No siempre el resultado de nuestros procesos será como nosotros lo queremos. A veces, las aparentes derrotas que vivimos solo son la antesala de lo que Dios ha preparado para nosotros. Maravilloso. Así es Dios. Así es Dios. Sus planes, sus propósitos, los tenemos que abrazar, confiando en Él, porque su amor por nosotros es y no dejará de ser. Por eso el salmista expresaba esas cosas que decía: hubiera yo desmayado si no supiera que en esta vida voy a experimentar la bondad de Dios en mi vida, a pesar de que los procesos y el desenlace de esos procesos humanamente no sea lo que yo esperaba. Te pongo como ejemplo nuevamente a David. El proceso que él vive con el hijo primogénito que tuvo con Betsabé. David está en agonía porque el niño está muriendo. Y finalmente el niño muere. Y David va a adorar. ¿Por qué? Porque su corazón estaba conectado con el corazón de Dios. Y esa aparente derrota le dio una victoria delante de Dios. Dios le concedió un segundo hijo que habría de sucederlo en el trono. A veces nuestra mirada está tan puesta en el aquí y en el ahora que no tenemos la capacidad de entender y comprender aquello que Dios quiere llevar a cabo en nuestra vida. Vea esta expresión del apóstol Pablo. Vea nada más el calibre de este hombre y cómo se confirma lo que he venido hablándote de cómo nuestra esperanza debe de estar puesta en que, sin importar el desenlace de nuestros procesos, Dios sea glorificado y nosotros seamos hallados dentro de su voluntad. En 2 Timoteo capítulo 4, versos del 6 al 8, dice la escritura de la siguiente manera: yo, por mi parte, ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio. Pablo sabe que el día de su ejecución está muy cercano. Y él dice: y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. ¡Wow! ¿Qué es lo que hace que un hombre que lo ha dado todo por Cristo y que de repente pareciera que el desenlace de su historia humanamente le dijera que está perdiendo? Si ese hombre tiene puesta la mirada en lo temporal, ese hombre se va a frustrar, se va a sentir traicionado por Dios y abandonado por Él. Pero si ese hombre tiene la mirada puesta en la eternidad y comparte el corazón de Dios, sabe que su muerte es solo un proceso que le acercará al propósito de Dios.
Por lo demás, fíjense, él comienza a hablar de la vida después de esta temporalidad. Dice, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Dios me ha dicho que este va a ser mi desenlace. Humanamente no me conviene porque dejaré de existir en este mundo, pero espiritual y eternamente me conviene. ¿Por qué? Por lo demás me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. ¡Wow! Pablo tiene puesta su mirada en las cosas de arriba, por eso el resultado de sus procesos no impacta su fe, porque él sabe que Dios le ama. Y si Dios está permitiendo que él pierda el juicio ante el César y que el César lo sentencie a muerte de manera injusta, él sabe que el amor de Dios por él no ha cambiado, sino que esa injusticia a los ojos de los hombres o esa crisis a nivel natural es solo su boleto para tener acceso a aquello que Dios determinó darle. ¡Wow! Vean lo que dice la Escritura. Acompáñenme a Hebreos capítulo 10. Lo que vamos a leer le va a volar la cabeza. Hebreos capítulo 10, versos del 32 en adelante. Y dice la Escritura así. Fíjense nada más qué tremenda cosa es lo que la Biblia nos enseña. Recuerden aquellos días pasados, cuando ustedes, después de haber sido iluminados, es decir, después de haber venido a Cristo, esto es bien interesante, recuerden aquellos días pasados, cuando ustedes, después de haber sido iluminados, sostuvieron una dura lucha y soportaron mucho sufrimiento. El autor de la epístola a los Hebreos está hablándole a un grupo de creyentes experimentados en el quebranto. Y él les dice, unas veces se vieron expuestos públicamente al insulto y a la persecución. Otras veces se solidarizaron con los que eran tratados de igual manera. También se compadecieron de los encarcelados. Y cuando ustedes les confiscaron sus bienes, lo aceptaron con alegría, conscientes de que tenían un patrimonio mejor y más permanente. ¿What? O sea, el resultado de sus procesos para estos cristianos está siendo negativo. Están perdiendo demandas, están perdiendo procesos, están perdiendo sus riquezas, están perdiendo sus bienes, los están difamando, los están persiguiendo y ellos lo aceptan con alegría. ¿Por qué esta clase de creyentes del primer siglo pueden aceptar la tragedia como parte del favor de Dios para su vida? Muchos cristianos del siglo XXI ya se hubieran ido de la iglesia, ya hubieran abandonado a Cristo. Ay, perdí mi casa, no, es que Dios no me ama, Él dijo que estaría conmigo y mira, ya perdí mi casa, ay, perdí mi salud, no que Él estaría conmigo, ay, perdí mi trabajo, perdí mi familia y comenzamos a lloriquear porque nos hace falta el entender que sus propósitos van más allá de nuestras metas temporales. Estos cristianos están atravesando por tragedias, están perdiendo un montón de cosas y simplemente le dan gracias a Dios, tienen contentamiento, tienen alegría. Ustedes lo aceptaron con alegría, conscientes de que tenían un patrimonio mejor y más permanente, es decir, sus ojos están puestos en la eternidad. Verso 35, así que no pierdan la confianza, porque esta será grandemente recompensada. Cuando tú te abandonas en las manos de Dios y tú dices, sin importar el desenlace de mi proceso, yo voy a confiar en ti, Dios te va a recompensar. Dios te va a recompensar. Ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él les ha prometido. Ojo. Reciban lo que Él les ha prometido. Si puedes, subráyalo. Porque aquí hay un misterio. Y es que todos nosotros visualizamos las promesas de Dios para que se cumplan en nuestra temporalidad.
Y hay promesas de Dios que están ancladas a la eternidad y que no las veremos en nuestra temporalidad. Te lo voy a explicar más adelante porque esto es tremendo. Pues dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir vendrá y no tardará. Pero mi justo vivirá por la fe, y si se vuelve atrás, no será de mi agrado. Tremenda palabra. Muchos de nosotros estamos esperando que las promesas de Dios se cumplan en nuestra temporalidad. ¿Y qué hay si el propósito de Dios es el que sus promesas a tu vida tengan una trascendencia y un cumplimiento hasta la eternidad? ¿Cuántos de ustedes dirían, uy, pues ya para qué, ya no lo quiero? No has entendido el corazón de Dios. Porque muchos de nosotros necesitamos atravesar por procesos duros, difíciles, complejos en esta temporalidad para ser perfeccionados y entonces poder tener acceso a aquello que en la eternidad Dios nos ha concedido y que producirá en nosotros un mucho mayor nivel de gloria. Es precisamente lo que el apóstol Pablo expresa. Mire, vamos a leer lo que tenemos proyectado aquí en la lámina y dice: la esperanza de la victoria no termina con esta vida temporal, sino que en algunos casos dicha experiencia habrá de manifestarse el día que estemos frente a Cristo. O sea que Esteban no experimentó su victoria terrenal en el momento antes de que él fuera muerto a pedradas. Pablo, teniendo promesas de parte de Dios, no las vio cumplidas instantes antes de que él fuera decapitado. Ahorita te lo voy a sostener con la escritura. Pero sigamos adelante. Lo vuelvo a leer. La esperanza de la victoria no termina con esta vida temporal, sino que en algunos casos dicha experiencia habrá de manifestarse el día que estemos frente a Cristo. De tal manera que sin importar la forma en la cual podamos experimentar nuestra temporalidad, de Dios obtendremos una victoria eterna, la cual vale más que cualquier sufrimiento en la tierra. Y vea cómo lo explica el apóstol Pablo, segunda a los Corintios 4:17. Este pasaje es muy significativo, es un pasaje muy hermoso. Segunda a los Corintios, capítulo 4, verso 17, y dice la escritura así: pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. ¿Qué es lo que está diciendo? Lo que el apóstol Pablo está diciendo es que no importa el desenlace de tus procesos, siempre que estos añadan a la gloria eterna que habrás de disfrutar cuando estés en la presencia de Dios. Quisiéramos que todos los resultados y los desenlaces de nuestros procesos fueran de acuerdo a lo que nosotros queremos, pero ¿sabes? No sucederá así de forma general. Habrá muchas situaciones que salgan de forma contraria a como tú lo deseas. Porque lo que Dios quiere es que su propósito en ti sea perfeccionado. Que el resultado, que el desenlace de dicho proceso le glorifique y que tú seas hallado en su voluntad. Ahora, acompáñame para finalizar a Hebreos capítulo 11. Lo que vamos a leer está realmente muy profundo. Necesitamos pedirle al Espíritu Santo que Él nos revele más en lo íntimo esto que vamos a leer, porque es poderoso. Fíjate lo que dice Hebreos capítulo 11, versos del 13 al 16 y versos del 39 al 40. Dice la escritura así, hablando de los héroes de la fe, hombres de la talla de Abraham, Noé, Enoc, Abel, etcétera, etcétera, etcétera. Todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Más bien, las reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Al expresarse así, claramente dieron a entender que andaban en busca de una patria. Si hubieran estado pensando en aquella patria de donde habían emigrado, habrían tenido la oportunidad de regresar a ella. Interesante. Todos estos hombres, que nosotros hoy conocemos como los héroes de la fe, recibieron promesas de Dios que no se cumplieron en su temporalidad, pero que ellos pudieron ver a la distancia en la eternidad.
Ahora, fíjate lo que dice la Escritura en el verso 39 al 40. Aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, todos estos fueron reconocidos por Dios como hombres justos. Fíjese, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. ¡Wow! Entonces Dios no les cumplió sus promesas. Sí, sí se los cumplió, pero no en la temporalidad como muchos de nosotros esperamos, sino en la eternidad. Fíjese, aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. Esto sucedió para que ellos no llegaran a la meta sin nosotros, pues Dios nos había preparado algo mejor. Wow. Tal vez el desenlace de tu proceso, de ese desierto que estás atravesando, tal vez en este momento sea para ti como una noche oscura, donde hay densas tinieblas, donde humanamente no puedes ver lo que hay delante. Pero si te tomas de la mano de Dios, Él promete que será para tu oscuridad, para tu noche, para tu desierto, como una columna de fuego que te guíe hacia donde Él quiere que estés. Cuando tú entiendes esto y sabes que su amor por ti no cambia, el desenlace de tu proceso no es lo más importante. Lo más importante es que tú estés dentro de la voluntad de Dios. Porque si tú estás dentro de la voluntad de Dios, aunque a los ojos de los hombres pierdas, a los ojos de Dios estarás ganando. Así que asegura tu victoria, asegura tu victoria y extiéndete al propósito de Dios, al plan de Dios para tu vida. Despójate de toda ansiedad, de toda preocupación. Ponlo en sus manos y aprende a descansar en Dios. ¿Quién por mucho que se afane puede añadir una medida de 15 o 20 centímetros de forma natural a su estatura? ¿Quién de nosotros, por mucho que se preocupe, puede tener la capacidad de convertir un solo cabello blanco en castaño? Hay cosas que simplemente no podemos cambiar, que no podemos controlar, pero que en intimidad con Dios podemos tener la capacidad de recibirlo con alegría y con una actitud de contentamiento, sin importar cuál sea el contexto financiero, laboral, familiar, personal, de salud. Si Él está en control y tú estás tomado de su mano, tienes asegurada tu victoria. Amén. Vamos a orar. Padre, estamos delante de tu presencia, Señor, y queremos darte gracias por esta palabra. Señor, abre nuestro entendimiento para comprender la importancia que tiene en esta vida el abandonarnos en ti y el aprender a confiar en tu amor para con nosotros. Muchos de nosotros estamos casados con un desenlace que imaginamos es el que más nos conviene o es el que más quisiéramos. Pero Señor, muchas veces tus planes son diferentes a los nuestros, porque tus pensamientos son más altos que los nuestros, porque tus caminos son más altos que los nuestros. Te pido con humildad que nos des la sensibilidad para ser una iglesia que aprenda a someterse, a vivir humillada delante de ti, a abrazar de forma pacífica tu voluntad, sabiendo que aun si el desenlace de nuestro proceso fuese doloroso, tú sigues estando en control. Nada se escapa a tus propósitos.
Ayúdanos a estar preparados para el momento en el cual tú determines llevar a cabo tu voluntad en nuestra vida. Habla al corazón de cada uno de nosotros y danos la sensibilidad para, Dios mío, buscar tu presencia, amar tu presencia, caminar contigo. Nos ponemos en tus manos, oh Dios, y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Dios es bueno.